Están conectando. Son las 8:04 de esta noche y les damos una cordial bienvenida. Yo soy Constanza Castilla, soy médica pediatra. Estoy aquí con mi gran amiga, colega, hicimos juntas la carrera de medicina, la doctora Clemencia Gómez, que vamos a estar entre las dos contándoles un tema muy especial sobre bienestar, sobre salud, sobre calidad de vida. Estamos seguras de que esta es una información de valor para usted, para su familia. En la medida en que vamos avanzando en la reunión, muy seguramente usted va a empezar a pensar en las personas cercanas que quieren que estén mejor. Uno empieza a pensar en la mamá, en el hijo, en la hermana, en la tía, en el papá, porque pues así es esto, de esto se trata, de personas que ayudan a otras personas a estar mejor. Le doy la bienvenida a la doctora Clemencia Gómez, que nos va a saludar y seguimos con la reunión. Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy. Qué rico poder compartir con ustedes este espacio de salud, de bienestar, de poder compartir algo que nosotras conocimos hace 5 años ya y que nos llena de orgullo cada vez que conocemos personas cambiando su vida en términos de salud y de tranquilidad. Connie, le doy la palabra y vamos a empezar. Bien. Algo para empezar, qué pena decirles, si tienen preguntas, por favor nos las dejan en el chat, que al final dejamos un espacio para responder las preguntas que ustedes tengan. Bueno, así es. Entonces, hemos llamado esta charla Descubre Inmunotech. Vamos a estar 45 minutos aproximadamente. Quédese hasta el final, que le aseguramos que es muy interesante toda la charla. Como dijo Clemencia, las preguntas al final las pueden, o durante el transcurso de la charla, las pueden ir dejando en el chat. Y les contamos que esta es una reunión que procuramos hacer todas las semanas. Somos 3 médicas, pero pues esto no quiere decir que esto sea un tema solamente de médicos, pero 3 médicas nos hemos reunido, la doctora Tanya Suárez, la doctora Clemencia Gómez y mi persona. Vamos a desarrollar el siguiente temario. Vamos a descubrir qué es una proteína que se llama glutatión, por qué es importante para nuestra salud, cómo podemos elevar los niveles de glutatión y qué es inmunocal. Antes de iniciar, entonces, vamos. Ay, aquí me faltó una cosita, pero vamos a hacer una reflexión acerca de algo que se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo no es otra cosa que ponerle nombre y apellido a una situación que nos afecta a todas las células de nuestro organismo. Nosotros estamos sometidos todo el tiempo, todos los días, a toda hora, a situaciones que le producen estrés a nuestras células. ¿Cuáles son esas situaciones? El exceso de rayos ultravioleta, o sea, el sol es muy importante, pero de pronto la pérdida de la capa de ozono ha hecho que esos rayos ultravioleta pues estén causando un daño directamente sobre nuestras células. El exceso de contaminación, el humo, el cigarrillo, el alcohol, el sedentarismo, la falta de movernos, de pronto no tanto de ejercicio o de deporte, como movernos, a exigirle a nuestro cuerpo que se mueva, que esté en continuo movimiento, es algo muy importante. El hecho de nuestros malos hábitos, comer cada vez más comida procesada, ultraprocesada, todo eso ¿a qué lleva? A una situación de estrés oxidativo que causa que la célula
que es esa parte más pequeña de nuestro cuerpo, vaya a morir más tempranamente, vaya a envejecer más tempranamente, vaya a perder sus capacidades funcionales mucho más tempranamente, y eso se llama envejecimiento prematuro. Entonces, cuando nosotros decimos estoy estresado, sufrí de estrés o algo está pasando, no es solamente una situación emocional. Seguramente es el reflejo de algo que está pasando en nuestras células, y recordemos que el grupo de células va a formar órganos. Entonces, ese estrés se ve reflejado a todo nivel en nuestras articulaciones, nuestra piel, los pulmones, el sistema inmunológico, nuestro corazón, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo. ¿En qué se traduce todo esto? En enfermedades como artritis reumatoidea, dermatitis, asma, enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, como lupus eritematoso, enfermedad de Crohn. Bueno, y aquí nos podríamos quedar contando o enumerando las enfermedades que puede tener cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo, pero lo que es el común denominador para todas estas enfermedades es esto: el estrés oxidativo, que hace que las células envejezcan y pierdan su funcionalidad y se mueran, y entonces vamos ocasionando un envejecimiento y muerte prematura. Entonces, ¿qué es esto del glutatión? El glutatión es una proteína pequeña. ¿Qué es una proteína pequeña? Estamos acostumbrados a que las proteínas son largas cadenas de aminoácidos. En el caso del glutatión tiene únicamente 3 aminoácidos, que son la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. La glicina y el ácido glutámico están presentes en los alimentos y digamos que es muy fácil su absorción. Con la cisteína no pasa lo mismo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿En dónde se forma el glutatión? Intracelular. Cada célula produce el glutatión que necesita para funcionar. Entonces, si le llega glicina, si le llega ácido glutámico, pero no le llega cisteína, entonces no se va a poder formar la molécula de glutatión, que tiene 4 funciones supremamente importantes en el organismo. A nivel inmunológico, el glutatión favorece el equilibrio en el sistema inmune. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una gripa, ahorita que estamos en pico respiratorio y que muchas personas a nuestro alrededor tienen síntomas respiratorios, entonces decimos, se me bajaron las defensas. ¿Qué hace glutatión? Eleva las defensas para que se mantenga un equilibrio. Pero hay situaciones en las que el propio sistema inmunológico está aumentado, no reconoce lo propio y empieza a atacarnos, como sucede en las enfermedades autoinmunes. Entonces, en una artritis reumatoidea hay unos anticuerpos que atacan muchas de las células y muchos de los sistemas, principalmente articular, y lo va desgastando. ¿Qué hace glutatión? Pues disminuye esa carga de anticuerpos que no están reconociendo lo propio para mantenernos en un equilibrio. Entonces, a nivel inmunológico, el glutatión es muy importante como desintoxicante celular, o sea, saca de la célula las toxinas a las que estamos sometidos día a día. El exceso de contaminantes inhalados, por ejemplo, en el humo del smog de los carros, en el medio ambiente, en las sustancias tóxicas que nos podemos aplicar a diario. Hoy día hablamos mucho de la presencia de parabenos y de
y de sustancias que no sirven, por ejemplo, en los alimentos, en los procesados, porque intoxican, como son los colorantes, el rojo, el amarillo, son cosas que van a producir una toxicidad celular. El glutatión es indispensable para ayudar a desintoxicarnos. Es una fuente muy importante de energía para la célula. Actúa a nivel de la mitocondria, que sabemos que es un organelo que se encuentra dentro de la célula, pero funciona como una célula independiente. Y es la máquina que da la energía a la célula. Es como la batería de la célula. Si la mitocondria no tiene glutatión, no tiene cómo producir energía. Y como antioxidante se llama antioxidante maestro. Uno, porque es el único antioxidante que nuestro organismo produce naturalmente a partir de unos aminoácidos. Y dos, porque su capacidad de antioxidación es muchísimo mayor de la que tienen, por ejemplo, un antioxidante conocido como la vitamina C o la vitamina E, que son antioxidantes que consumimos directamente en alimentos o por medio farmacológico, pero que nunca van a tener la capacidad antioxidante del glutatión. Entonces, hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta acerca del glutatión. Entonces, uno, que no se puede comer, porque al comerlo, la cisteína de esa proteína glutatión se va a desnaturalizar a nivel digestivo. Entonces, se tiene que formar dentro de la célula. En la célula es donde se produce y requiere de esos tres precursores. O sea, esto es algo que debemos tener clarísimo. El glutatión es una proteína que el cuerpo produce a partir de precursores dentro de la célula. Bien, ¿y de dónde viene este concepto de elevar los niveles de glutatión? Hace más de 40 años, 45 años, haciendo un paréntesis, hace 45 años, hablar de inmunología era como hablar de ciencia ficción. Hoy día conocemos de inmunología, la pandemia nos enseñó muchísimo de nuestro sistema inmunológico, pero hace 45 años no se conocía todo lo que conocemos hoy día. De hecho, el doctor Gustavo Bonus, cirujano digestivo, y la doctora Patricia Concha, inmunóloga, ellos empezaron a ver que los pacientes que eran sometidos a un alto estrés, como es una cirugía digestiva, una cirugía de colon, de recto, de estómago, aunque la técnica quirúrgica fuera muy buena y los pacientes salieran bien y vivos de la cirugía, rápidamente entraban en un proceso de deterioro, se infectaban, sufrían mucha afectación en su salud en el posoperatorio. Algunos no superaban el posoperatorio y empezaron a decir, tiene que haber algo en el sistema inmunológico que está haciendo falta en estos pacientes, y ahí empezaron a investigar y de ahí surge el concepto del glutatión. Así que esto es algo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Hoy día conocemos muchísimo más de la importancia de tener unos buenos niveles de glutatión en nuestro organismo, y sabemos, por ejemplo, que cuando nacemos venimos con unos niveles muy buenos de glutatión que, entre otras cosas, lo aporta la leche materna. Nace entonces una compañía de investigación científica llamada Immunotech. Immunotech tiene su sede principal en Canadá, pero también tiene sedes en Houston y Ciudad de México. Y empezaron a distribuir el Inmunocal
en diferentes países. Hoy día hay presencia de Inmunotech en 18 países. Colombia está aquí. A Colombia llegó hace 7 años y la idea es pues cada vez estar en más países en el mundo, llevando pues como este mensaje de la importancia de tener la molécula de glutatión. Una de las cosas importantes de esta compañía es el respaldo científico. El respaldo científico y el respaldo médico. Se han dedicado a hacer estudios clínicos controlados que guardan la normatividad de que se exige a nivel internacional. Es mencionado en los principales fuentes de información médica como son el PDR y el CPS, que son los libros en Canadá y Estados Unidos que reúnen todos los medicamentos y suplementos nutricionales que tienen autorización para ser comercializados en Estados Unidos y Canadá. Para nosotros, estos libros son, o sea, para nosotros me refiero a médicos, estos libros son de consulta obligada, y saber que Inmunocal está referido en estos libros, pues nos da mucha tranquilidad. El doctor Jimmy Goodman es el director del Departamento de Ciencias de Inmunotech y es reconocido como la máxima autoridad de glutatión en el mundo. Él ha publicado muchos estudios y muchos libros, pero hay un libro que especialmente nos gusta destacar que se llama La ciencia del glutatión. Clemencia ahí se los muestra. Este es un libro que tiene todos los efectos del glutatión en los diferentes sistemas. Y aunque es un libro de contenido médico, es un libro que está escrito con un lenguaje muy amable para que todo el mundo lo entienda, porque además es importante y cada vez las personas se preocupan más por su salud. Ya no le estamos dejando la salud a un tercero, a un asegurador, a una EPS en el caso de nosotros, sino que cada vez decimos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer por mi salud? Este libro nos ayuda muchísimo a entender cómo funcionan los diferentes sistemas y cómo el glutatión va a ayudar al buen trabajo y al buen desempeño de las células de cada uno. Entonces, podemos estar muy tranquilos, no solamente nosotras como médicas, sino todas las personas que empiezan a tomar Inmunocal, porque el respaldo que tiene realmente es importante. Y hay una cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención y es el tema de patentes. Inmunocal tiene más de 90 patentes en diferentes países. Y para que un producto sea patentado, pues requiere de pasar por una serie digamos, como de escalones que cumpla todos los requisitos para poder decir, bueno, esto se puede patentar. En Estados Unidos tiene patente para tratamiento de cáncer, para ayuda en el tratamiento de cáncer. Esto es bien importante, pues porque además sabemos todas las personas que sufren de cáncer alrededor del mundo. Y hay otra patente que es mundial y es una patente en el tratamiento de personas con autismo. En este momento no hay nada en el mundo que pueda decir que trata personas con autismo. El aumento del glutatión a nivel cerebral mejora las funciones cognitivas y las funciones motoras de las personas con autismo. Es una condición que no va a cambiar, pero sí va a permitir que ese niño o ese adulto con autismo
pueda socializar y pueda estar mejor en un entorno laboral o en un entorno escolar. Entonces, esto de las patentes, pues a mí me parece que es algo que le da a uno muchísima tranquilidad porque no todas las compañías se preocupan por hacer una patente y sobre todo en diferentes condiciones de salud. Entonces, vamos a ver en específico qué es el inmunocal y para esto le voy a dar la palabra a Clemencia. Bueno, Connie, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya teniendo clarísimo qué es el glutatión, cómo se forma, pues me corresponde a mí explicarles qué es el inmunocal. Ahí lo que está en la diapositiva dice que el inmunocal es una fuente concentrada de cisteína. ¿Qué quiere decir esto? Que el inmunocal es un dador de cisteína que ayuda a que nuestras células puedan producir el glutatión. Es muy claro que es un precursor del glutatión, entonces le estamos entregando a las células ese alimento que le hace falta para que la célula pueda producir el glutatión y elevando los niveles de glutatión se mejoren todas esas funciones metabólicas de las que habló. Lo más importante del inmunocal que vemos en la diapositiva, que lo llamamos inmunocal azul o inmunocal clásico, es que este tiene una alta concentración de cisteína, pero la cisteína del inmunocal viene de una manera que viene protegida, es decir, viene la cisteína y viene recubierta por proteína de suero de leche, lo que permite que esta cisteína, que es tan lábil al calor, a los cambios de pH, pase por el estómago sin ser deteriorada y llegue al intestino para ser absorbida. Entonces, es una fuente de cisteína digamos, de alto valor, pero adicionalmente, algo que es muy importante y es que la proteína que recubre a la cisteína es aprovechada como un alimento. Entonces es una proteína de alto valor biológico, que quiere decir que nos estamos nutriendo con un alimento, un superalimento, por decirlo de alguna manera. Entonces miremos en la siguiente diapositiva que cuál es el otro producto que tenemos que son como la columna vertebral, es el inmunocal platino. El inmunocal platino es una evolución del inmunocal azul, fue, digamos, un encargo que le hizo Inmunotech al doctor Droge en Alemania, porque tenían ya el inmunocal azul que tiene cisteína y estaban buscando cómo hacerle mejoras. Fundamentalmente el inmunocal platino, ¿qué mejoras tiene o por qué está potenciado? Primero, que tiene mayor cantidad de cisteína. Segundo, tiene un componente que se llama fórmula moduladora de redox, que lo que hace principalmente es alcalinizar el pH del cuerpo. Cuando tenemos el pH alcalino, nuestro cuerpo funciona mejor. Todas las funciones metabólicas del cuerpo funcionan mejor con pHs alcalinos. Lo otro que tiene son péptidos moduladores de citoquinas, principalmente lo que hace es equilibrar el sistema inmunológico y disminuir la inflamación. Y tiene un componente adicional que se llama creatina, que es una proteína que ayuda no solamente a formar masa muscular, sino a recuperar, por ejemplo, masa encefálica, todo lo que es el tejido neurológico lo ayuda a recuperar y tiene muchas otras funciones. La creatina es una proteína, entonces también es una manera de alimentarnos. Tiene adicionalmente minerales como el magnesio, que también ustedes saben que el magnesio tiene unos efectos muy importantes a nivel metabólico. Entonces podemos decir que el inmunocal platino es un inmunocal azul con unas mejoras que además tiene como principal efecto que ayuda a combatir la inflamación y a mantener la masa muscular y los huesos. Entonces, ya vamos entendiendo cómo vamos a ir recomendando uno, otro o la combinación de estos dos de acuerdo con las necesidades de cada persona.
Tenemos otro producto que se llama el Optimizer de frutos rojos y verdes. Este Optimizer, como su nombre lo indica, optimiza el efecto de los dos anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Que el Inmunocal Optimizer o el de caja verde no tiene cisteína, tiene dos componentes importantes que son el sulfurafano y tiene fitonutrientes de frutos rojos y verdes, también tiene selenio, y lo que hace estos componentes es potenciar el efecto del inmunocal azul y el inmunocal platino. Entonces, este optimiza el efecto del glutatión y adicionalmente, pues nos estamos alimentando mejor porque estamos teniendo ingesta de 50 frutas y verduras en un solo sobrecito. Algo muy importante de este componente es que tiene dentro de sus componentes por una extracción de sulfurafano de las semillas de brócoli. Entonces, ese sulfurafano que tiene el inmunocal verde hace que se active un gen que se llama el gen NRF2. El gen NRF2 que tenemos en nuestro ADN activa todos los sistemas de antioxidación del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que potencia el efecto antioxidante del glutatión. Se dice que cuando nosotros combinamos el inmunocal verde con el azul o el plateado, es como si duplicáramos la cantidad que estamos tomando. Entonces, por eso es tan importante combinar los inmunocal para que potenciemos los efectos de estos productos. Y tenemos el inmunocal anaranjado, que se llama Optimizer Performance. Este tiene un efecto un poco diferente. Fue desarrollado para crear una bebida hidratante con efectos antioxidantes y efectos energizantes. Entonces, está pensado para personas que hagan actividad física, que están generando mucha oxidación por la misma actividad física, o personas que estén muy retadas a nivel de, de actividad mental. Digamos que podríamos hablar de una persona en una oficina que tiene un alto estrés y altos niveles de responsabilidad. Podemos hablar de estudiantes de colegio, estudiantes de universidad que tienen que estudiar hasta altas horas de la noche, o, por ejemplo, personas que vayan a manejar o van a tener una actividad que necesita mucha concentración. ¿Por qué nos va a servir este producto? Básicamente porque, vamos a verlo en la siguiente diapositiva, este producto tiene 3 fuentes de cafeína. Tiene cafeína de café verde, de té verde y de guaraná. Y básicamente lo que han hecho en Inmunotech es darse cuenta que la cafeína de cada una de estas fuentes tiene como un pico de efecto y luego ese efecto va cayendo. En el momento que va cayendo ese efecto de una cafeína, la siguiente cafeína empieza a actuar. Eso permite garantizar que un sobre de Immunocal Optimizer Performance les va a dar entre 6 y 8 horas de energía. Y pues es súper importante porque necesitamos estar súper alerta, súper como con la mente súper concentrada, pues va a ser muy útil. Entonces aquí vemos cómo tenemos este equipo maravilloso de productos de Inmunotech, el Inmunocal azul, el plateado, el verde, el naranja y el negro que aunque no está por ahora en Colombia, está en varios países de América Latina y en, digamos, todos los países de Europa, Estados Unidos y Canadá. Y el Inmunocal negro tiene más o menos los mismos componentes del azul y del plateado, pero pensado principalmente o para personas con alta exigencia en actividad física, deportistas de alto rendimiento, están deportistas olímpicos, deportistas de equipos de fútbol de alto nivel, del Barcelona, del Barça, donde está jugando Messi,
están tomando Inmunocal Sport porque tiene unos beneficios muy importantes en la recuperación de masa muscular. Este Inmunocal también está recomendado para personas mayores porque ayuda a recuperar masa muscular. Entonces, tengámoslo en mente porque en algunos países lo podemos recomendar, en Colombia todavía no lo tenemos. Estos 5 productos son fundamentales para evitar eso que Connie nos explicaba al inicio. El tema del estrés oxidativo es lo que realmente nos está enfermando. Lo que nosotros queremos tomando Inmunocal es tener un envejecimiento saludable, hacer más lento el envejecimiento celular y lograr un envejecimiento donde no haya enfermedades. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, si tomamos Inmunocal, si elevamos los niveles de glutatión, no vamos a tener estrés oxidativo o por lo menos el estrés oxidativo se va a controlar. Y si se controla el estrés oxidativo, vamos a prevenir enfermedades. El mensaje aquí es, no tenemos que esperar a tener una enfermedad para empezar a tomar Inmunocal. Tenemos que tomarlo precisamente antes de que lleguen las enfermedades. Si ya tenemos algún reto de salud, con mayor razón lo tenemos que tomar, pero realmente el Inmunocal está hecho para que seamos más fuertes, más saludables y más jóvenes en el sentido de tener un envejecimiento saludable. Aquí tenemos muchísimos testimonios en estos 5 años desde que conocemos el Inmunocal. Realmente, Connie, yo y ya muchas personas que están en sala, podemos dar fe de ejemplos personales y ejemplos familiares y de pacientes con diferentes temas. Vamos a darle paso a un testimonio que nos encanta porque es el caso de una paciente de Connie que realmente vimos cómo se transformó. Entonces escuchemos el testimonio de María. Mi nombre es Mariana Arango, soy mamá de María José. María José es una niña que nació prematura de 34 semanas. Después de que estuvo 17 días hospitalizada, nos dan salida por fin con oxígeno domiciliario y a los 11 días María José reingresa a cuidados intensivos por una meningitis. Estuvo otros 15 días hospitalizada y a los 3 días de salir de UCI empieza a hacer deposiciones con sangre y la diagnosticaron con alergia a la proteína de la leche de vaca. Esa alergia se fue extendiendo a otros sistemas. Inicia la pandemia por el año 2020, la diagnostican con asma. Había empezado a hacer alergia a otros alimentos como el trigo, como algunas frutas y algunos vegetales. Por recomendación de la doctora Constanza, empezamos a darle Inmunocal. Ella tenía tratamiento con 3 tipos de inhaladores al día por su asma y a la semana de estar tomando Inmunocal no necesitó más inhaladores y al día de hoy María José no necesita inhaladores, superó todas las alergias, inclusive el de la leche, y consume todos los alimentos sin ningún problema. La leche de vaca, queso costeño, suero, mantequilla, huevo, mariscos. Gracias al Inmunocal yo puedo decir que mi hija es una bebé sana. Realmente es un suplemento muy importante que mejora la salud visiblemente. Y ese es mi testimonio. Acá pueden ver a mi hija tomándose el Inmunocal en su tetero todas las noches. Bueno, es de verdad emocionante ver cómo los seres que uno más quiere, pues se recuperan. En el caso de María José, ya acaba de cumplir 6 años
es una niña sana, nunca más volvió a necesitar inhaladores. Por supuesto que no vamos a entrar en discusión de si se necesitan o no los inhaladores, pero lo cierto es que con María José no los necesitamos más. El tema de la alergia a la proteína de leche de vaca se superó, el tema de las otras alergias se superó y pues gracias a que una mamá confió en un producto, pues tenemos un resultado que realmente nos llena de felicidad. Como el resultado de María José hay muchos resultados. Cuando yo conocí Inmunocal, eso fue en el 2019, en un evento, en un congreso de pediatría precisamente, y me llamó la atención el concepto. Yo, la verdad, nunca había oído hablar del glutatión, me quedó sonando, empecé a revisar, empecé a investigar y dije, bueno, esto es algo que realmente se necesita. Como pediatra, todos los días estamos viendo niños con infecciones virales, ese es nuestro pan de cada día. Entonces yo dije, bueno, yo necesito subir mis defensas, necesito estar mejor, no me puedo enfermar, y luego empecé a tomar Inmunocal en febrero del 2020 y en marzo llega pandemia. En mayo del 2020 llega pandemia. Entonces, con mayor razón tenía que tomar Inmunocal. A mí no me dio COVID, en mi casa mi esposo y mis hijos tuvieron COVID. Yo vi muchos pacientes con COVID y por lo menos ninguna de las pruebas que me tomé dio positiva. Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver con haber mantenido unos buenos niveles de glutatión en mi organismo y siendo alérgica a gatos y caballos toda la vida. Para resumir las cosas, desde noviembre del 2020 tenemos gatos en mi casa. Clemencia es testigo de que yo no podía estar en un sitio donde hubiera gatos, no ni pintados en la pared. Y bueno, en mi casa hay 3 gatos porque uno no podía estar solo, entonces llegaron 2 más. Entonces hay 3 gatos. Mi alergia a los caballos, pasaron muchos años, si les digo más de 20 años que yo no podía acercarme a un establo ni a un caballo, también se superó. Inmunocal no es un tratamiento de ninguna enfermedad en particular. No podemos decir usted se va a curar de esto, pero lo que sí es cierto es que el organismo es tan sabio que en el grupo de células que más necesitan del glutatión va a empezar a mejorarse, va a empezar a una recuperación. Entonces, por eso vemos personas que usando insulina por una diabetes hace mucho tiempo, empiezan a bajar la cantidad de unidades que se tienen que aplicar. Vemos personas que siendo hipertensas de muchos años, empiezan a disminuir la dosis de antihipertensivo. O sea, esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace el médico tratante con base en unos laboratorios. Usted ya no necesita tanto, entonces vamos bajando. Lo mismo pasa con las personas, o sea, con cualquier situación de salud, el organismo va respondiendo a esa mejoría en los niveles de glutatión. Entonces, esto no es mágico, esto es ciencia, esto es darle al organismo la posibilidad de resolver el problema por sí mismo. Y creo que eso es mucho más importante en este momento que de pronto estar pues dependiendo de una cantidad de elementos químicos o farmacéuticos. Pero en ningún momento nosotros queremos decirles que suspendan sus medicamentos. Eso lo va a ir haciendo el médico y eso va a ser muy seguramente el resultado de empezar a tomar
el medicamento. Obviamente, el medicamento no, el suplemento. Y ahí va. O sea, nosotros no estamos medicando, no hablamos de dosis, hablamos de cantidades recomendadas, de un sobre diario, 2 sobres diarios, tres sobres diarios, o 2 veces al día, o 3 veces al día, y en eso es en lo que Clemencia y yo estamos comprometidos con ustedes para orientarlos, y obviamente la persona que los invitó también los va a orientar en la manera como podemos iniciar. Entonces, creo que, no sé si haya preguntas en el chat, Clemencia. Sí, Connie, bueno, yo creo que ha sido súper clara la explicación. Algo que para mí ha sido muy importante es, piensen en ese testimonio de Mariana con una bebé que desde los 17 días que estuvo hospitalizada sale, y estar cuidándola y todos esos medicamentos, cómo a ella le cambió la calidad de vida. Digamos que para mí es súper importante que se lleven esa idea, o sea, darle este nutriente a nuestras células nos cambia la calidad de vida. Hay una pregunta de Fray que me parece muy importante. Dice, buenas noches, para una persona adulta que quiere obtener masa muscular y más energía, ¿cuál sería la dosis a tomar y si sería solo con el plateado? Aquí, primero, Fray, no hablamos de dosis, hablamos de cantidades de sobres, que eso ya lo dijo Connie. Entonces, Connie, le doy la palabra, y luego de que Connie nos explique, quiero darle la palabra a Jorge, que tiene un testimonio increíble sobre esta pregunta que va a acompañar, a ayudarnos mucho a entender. Perfecto. Entonces, hay una situación que se empieza a notar cuando se empieza a tomar inmunocal, y tal vez no lo dijimos en la presentación. Cada sobre de inmunocal tiene 9 gramos de proteína. Eso es muy importante porque pues estamos dando una proteína de alta calidad. Entonces, si estamos, dependiendo de la cantidad de sobres que tomemos, si tomamos 2, pues van a ser 18. Una persona adulta debe tomar mínimo, o debe consumir mínimo 1 gramo de proteína por kilo de peso en el día, pero esto es como la base para subsistir. El ideal son 2 gramos. Entonces, un adulto de 60 kilos, pues necesitaría 120 gramos de proteína en el día. Pensemos si realmente no lo estamos consumiendo. Entonces, al tomar inmunocal estamos dando, una dosis muy importante, una cantidad muy importante de proteína, y en este caso el inmunocal platino nos va a aportar creatina, que como Clemencia nos decía, es una de las proteínas que más se ha relacionado con la masa muscular y con la recuperación deportiva. Cuando una persona va envejeciendo, lo que va perdiendo es masa muscular. La sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular, es lo que hace que finalmente las personas mayores pues se enfermen más. El músculo está relacionado directamente con la condición de salud. Por eso es tan importante mantener el músculo, por eso es tan importante moverse, por eso es tan importante hacer ejercicios que fomenten la masa muscular. Entonces, todo depende de la persona, o sea, de la edad que tenga, de su actividad física, pero si lo que quiere es aumentar masa muscular y mejorar la energía, yo le daría por lo menos un sobre de platino al día, pero le adicionaría un clásico. Clemencia, ¿qué opina? Claro, estoy completamente de acuerdo. A mí me encanta combinar los productos para que se complementan muy bien. Yo sí o sí, el platino va porque tenemos la creatina y porque tiene todos esos efectos antioxidantes más potentes que el azul. Le daría el azul porque de todas maneras aumentamos la cantidad de cisteína y de esa proteína de alto valor biológico. Y para la energía, sin lugar a dudas, le adicionaría el inmunocal anaranjado porque da energía adicional.
Yo quiero darle la palabra a Jorge que nos cuente rápidamente la experiencia con su mamá, porque Jorge ha sido súper juicioso desde abril de este año, está dando el inmunocal a su mamá y tiene unos testimonios muy interesantes. Jorge, te doy la palabra. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Eh, el Inmunocal, mi mamá ha sido un antes y un después de Inmunocal con mi mamá. Realmente la familia ha quedado admirada porque mi mamá antes cuando la sacábamos a pasear, a caminar, cuando llevaba unas cuantas cuadras pedía descanso para sentarse. Yo empiezo a darle combinación del sobre el azul, el plateado, y se lo combinaba con los frutos rojos y verdes, consciente de que le estaba suplementando su alimentación. Siempre he sido consciente de eso porque sé que el Inmunocal es un suplemento alimenticio. Ella prácticamente como a los 15 o a los 20 días, yo empecé a notarle mejoría porque ella cuando me ve a mí ejercitándome, yo practico artes marciales, ella se acerca y me empieza como que a hacer figurilla también, a ejercitarse, y yo la veía que hacía mayores movimientos, y yo dije, caramba, ¿y esto qué? ¿Esto cómo que le está produciendo? Y la energía que le estaba produciendo, la prueba de fuego, para resumirlo todo, la pasó en Semana Santa. Cuando salimos toda la familia con ella a pasear y todo el mundo quedó admirado cómo caminaba a la par de todos nosotros sin pedir descanso ni tregua. Y eso se debe a que su sistema muscular ha mejorado bastante. Yo me he dado cuenta por los ejercicios, yo la pongo a hacer ejercicio, yoga para la tercera edad, yo soy especialista en yoga, es mi especialización, y realmente le he visto mejoría para la edad que tiene. Bueno, Clemencia la ha visto las fotos que yo he pasado videos donde mi mamá está bailando. Mi mamá baila como una persona como si tuviera 70 años, ya mi mamá tiene 90 años. Entonces, la calidad de vida de mi mamá ha mejorado ostensiblemente con el Inmunocal. Se los recomiendo de todo corazón a las personas que están aquí conectadas para mejorar la calidad de vida de sus familiares. Eso que nos está compartiendo Jorge es supremamente importante porque lo primero que uno piensa es en su núcleo familiar, en su mamá, en su papá, en sus hermanos, sus hijos, y eso es lo que le da a uno la tranquilidad para poder recomendar eh, este suplemento. Así es. Vuelvo y les digo, o sea, no es un tema de solamente médicos. Hay un médico en Inmunocal, el doctor Sholkov, que dice que los médicos no tenemos que conocer Inmunocal o conocer del glutatión, pero una vez que lo conocemos, casi que estamos en la obligación de compartir esta información porque es algo que realmente hace un cambio, hace un antes y un después. Entonces, yo creo que eso es lo que resume lo que nos ha pasado a Clemencia y a mí, que decidimos hacer de esto como una misión. Y a mí me gustaría que Clemencia nos contara el resultado de María Clara, su hermana, con una patología muy difícil que médicamente tenía un pronóstico, como decimos nosotros, reservado, pero que gracias a Inmunocal y Clemencia nos lo contará, pues la tenemos hoy en día entre nosotros muy bien. Claro que sí. Pues ese es un tema que fue lo que me hizo enamorar y sentir que esto sí es una misión de vida, es que muchas personas conozcan Inmunocal. Mi hermana en el diciembre del 2019 tuvo un diagnóstico de un cáncer de colon, un adenocarcinoma grado 4. Ella entró por urgencias por una obstrucción intestinal, le hicieron cirugía
y el diagnóstico en ese momento fue un adenocarcinoma grado 4 con metástasis a hígado. Ella hizo todo el proceso de quimioterapia durante el primer semestre del 2020 y al terminar los ciclos de quimioterapia, más o menos en junio del 2020, le hicieron un PET scan, que es un chequeo, es como un escáner de todo el cuerpo y donde detectan células cancerosas. A ella le encontraron metástasis microscópicas en peritoneo. El peritoneo es una membrana que recubre el intestino y pues realmente era una situación muy delicada porque el peritoneo es muy irrigado y pues tener metástasis en peritoneo implicaba que muy seguramente se iba a expandir por todo el cuerpo. La oncóloga la ve, le dice, yo no le puedo dar más quimioterapia, las metástasis son microscópicas, nos toca esperar a que crezcan para reiniciar tratamiento. Para mi hermana pues eso fue como un poco devastador, pues como decir, usted tiene en la barriga un monstruo que va a esperar a que crezca. Y nosotras ya habíamos oído hablar del inmunocal, tanto la doctora Tanya como Connie me han hablado, me han dicho, Clemencia, esto le sirve a su hermana, pero ella había dicho, yo quiero hacer solo el tratamiento médico. En ese momento, yo le dije, bueno, no le van a hacer nada, nos han dicho que el inmunocal sirve, pues démosle la oportunidad al inmunocal. Para esa situación, ella recibió 6 sobres diarios, 3 de inmunocal platino y 3 de inmunocal azul. En ese momento en Colombia no teníamos el inmunocal verde, que muy seguramente hubiera sido una muy buena indicación, pero en ella fueron 6 sobres diarios durante 3 meses. A los 3 meses le repitieron el PET scan y todas las metástasis de peritoneo habían desaparecido. La oncóloga, cuando mi hermana recibe el examen, la lleva a la oncóloga, le dice, María Clara, yo no sé qué pasó, pero no hay metástasis, yo no sé qué pasó. Y mi hermana le dice, doctora, yo estoy tomando un monocal, y la oncóloga, sin preguntar qué era el monocal, le dice, yo no creo en eso. Entonces, también, pues hay que tener en cuenta que algo que sí dice el doctor Sholkov, los médicos tenemos derecho a dudar, pero no tenemos derecho a no investigar. En el caso de la oncóloga, pues ella se quedó como, quién sabe qué pasó, y para nosotras fue absolutamente claro que lo único diferente que se hizo fue dar inmunocal. Ya estudiando un poco más los detalles de por qué esto ocurre, como dice Connie, esto no es magia, esto es ciencia. El inmunocal hace 2 efectos para células cancerosas. Lo primero es fortalece el sistema inmune, y si se fortalece el sistema inmune, nuestro sistema inmune tiene la capacidad de actuar atacando las células que están mal, las células cancerosas. Esa es una función de las células del sistema inmune. Y lo otro, el, el cuerpo nuestro es tan perfecto que hay un mecanismo que se llama apoptosis celular. Si hay altos niveles de glutatión, las células cancerosas se autodestruyen. Y entonces también ese es el segundo efecto por el que funciona el inmunocal. Entonces, claramente, mi hermana hoy en día está todavía con nosotros, como dice Connie, está en muy buenas condiciones de salud, totalmente activa, recuperada. Los exámenes últimos son de hace mes y medio, las resonancias de pelvis y de abdomen siguen apareciendo sin metástasis. Ella sigue obviamente en controles, es una enfermedad que pues ella ya va a tener que seguir de aquí hasta el final de su vida haciéndose controles porque no podemos dar tregua, pero también les quiero decir que en la estadística médica ese diagnóstico daba una sobrevida a 5 años del 5%. Y mi hermana les puedo decir que está en muy buenas condiciones de salud. Entonces, eso era lo que les quería contar y para que me entiendan por qué vivo tan enamorada de compartir esta información. Así es. Así es, Clemencia. Cuando como médicos vemos diagnósticos de esos, decimos, esperemos a ver qué pasa, pero pues afortunadamente
tenemos muy buenos resultados, tenemos muchos resultados con muchas personas. Cada uno de ustedes va a tener una historia, va a tener un resultado que seguramente nos lo va a estar compartiendo. Son las 8:59, les prometimos 45 minutos. Nos hemos pasado un poquito, pero ha valido la pena. Comuníquese con la persona que lo invitó, decida, empiece a tomar Inmunocal, no se va a arrepentir, va a sentir más energía, va a sentir su cuerpo diferente y muy seguramente van a empezar a pasar cosas maravillosas que esperamos conocerlas aquí en una próxima reunión. Bueno, muy buenas noches para todos y un feliz descanso. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao y gracias.